Entonces, el tema es, pero no sale. Sí. ¿Ya está? Bueno, altercar con Dios. ¿Qué quiere decir altercar? Quiere decir cuestionar. Quiere decir estar reunido. Bueno, ¿y qué saco? Sirviéndote. Y cosas así. Entonces, en Romanos capítulo 9, verso 10, tenemos algo de eso. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es la pregunta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? Está en Romanos capítulo 11, verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Podrán entender la mente del Señor los que no leen, los que no estudian la palabra? ¿O quién fue su consejero? En 1 Corintios capítulo 1, 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, aquí ¿por qué me has hecho así? Yo he encontrado con muchas personas, hombres y mujeres, ya del campo y de la ciudad, que dice, bueno, Dios me ha hecho así, pues, yo no tengo la culpa. ¿Dios le hizo mal genio? ¿Dios le hizo orgulloso? ¿Dios le hizo perezoso? ¿Dios le endureció el corazón? O sea, ¿Dios hizo con un corazón duro? Bueno, en esta parte, hermanos, este es el punto en que, con que he encontrado con varias personas. Es que Dios me ha hecho así. Dios me ha hecho, bueno, ladrón. Dios me ha hecho adulto. Dios me ha hecho mentiroso. Dios me ha hecho perezoso. No, no es cierto, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no creó al hombre con esas cosas. En el libro de Eclesiastés, no recuerdo el capítulo ni el versículo donde dice que Dios creó perfecto el hombre, pero ellos buscaron la maldad. Ellos, ¿cuáles de ellos? Sus criaturas. Los pensamientos y caminos de Dios no son nuestros. Incluso la misma vida no es de nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Pero, lamentablemente, muchos hombres creen que sus propios pensamientos y sus propios caminos son mejores que los de Dios. Por eso que añaden a su palabra muchas cosas, porque no están conforme con el pensamiento de Dios, con la sabiduría de Dios, no están conforme con el sacrificio del Señor Jesucristo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Está en Proverbios 14:12. A nosotros nos parece algo maravilloso, algo lógico, algo placentero, algo que hace feliz, pero no. El camino que está conforme a los pensamientos de los hombres no es el camino de vida, sino el camino de muerte. En Jeremías capítulo 10, verso 23, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar de sus pasos. Sin embargo, muchos hombres se atreven a discutir con Dios, a cuestionar a Dios. Jeremías dice, conozco, oh Señor. Pero ¿qué encontramos en el capítulo 1 de Jeremías? Cuando Jeremías estaba diciendo es que no, Señor, yo soy un niño todavía. ¿Qué dijo el Señor? ¿Alguien sabe? En Jeremías capítulo 1. ¿Se han leído? Sabrán lo que dice ahí. No digas que soy niño. A donde yo quiero que vayas, tú irás. Eso dijo el Señor. Debemos aceptar la voluntad de Dios incondicionalmente. Ejemplo de Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 10 al 12. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Miren más, hermanos. Cuestionando a Dios. ¿Quién soy yo? Para que yo haga semejante obra. Yo salí de delante de Faraón, porque corrí el peligro de ser asesinado y regresar al mismo Faraón no puedo. Y él respondió, o sea, el Señor respondió, ve porque yo estaré contigo. Cuando nosotros no queremos hacer la obra del Señor, cuando temblamos, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor a Moisés? Ve, porque yo estaré contigo. Y a nosotros también nos dice, ve, porque yo estaré contigo. Dios no se equivoca, hermanos. Conoció a Moisés mejor que Moisés. O sea, Dios conoció a Moisés mejor que Moisés mismo. A veces he oído a hombres y mujeres que dicen, yo me conozco, ¿cómo soy? ¿Quién soy? Pero Moisés no se conocía a sí mismo. Pero ante este encargo de Dios, Moisés no se sintió muy pequeño y nada adecuado para la tarea. Así
pasa con algunos de nosotros. Dios manda que haga la tarea. Dios manda que haga frente a Faraón. Dios quiso que libere al pueblo de Israel, pero él cuestionó. Él dijo, no, ¿quién soy yo? Ejemplos de Jeremías, capítulo 1, versos 5 al 8. Es lo que quise saber si alguien sabía. Perdón. Así era la reacción de Jeremías cuando Dios le llamó. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas que soy niño, porque a todo lo que envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mandé. En el idioma quichua se dice, Huatucushka. Como Jeremías dijo, soy un niño. ¿Qué es un niño? Uno que no sabe hablar, uno que no ha tenido experiencia, pero el Señor quiso que vea. Porque el Señor lo había conocido, había escogido, había llamado antes que se formara en el vientre. ¿Qué hace? ¿Qué dice usted, hermano y hermana, cuando el Señor quiere que vaya a decir lo que Él manda? ¿Cómo responde usted cuando el Señor quiere que usted oiga el mensaje de Dios? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Como Jeremías? Señor, y aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Quiénes son niños espirituales después de 10, 20, 30, 40 años de conocer, de ser cristianos, de estar asistiendo a las reuniones? En el libro de Hebreos dice, los que, pudiendo ser maestros, todavía necesitan de leche. No temas, dice el Señor a Jeremías. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Es bueno ser humilde. Es muy importante que uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero al mismo tiempo no conviene tener más bajo concepto de sí al llevar a cabo la obra del Señor. El Señor nos ha llamado, como llamó a Jeremías, para que seamos triunfadores. Para que hagamos polvo las pretensiones de la gente que no cree en Dios. Ejemplo de Zacarías. Tenemos en Lucas capítulo 1, verso 13 a 17. Un ángel apareció a Zacarías prometiéndole que su esposa Elizabeth tendría un hijo y le explicó algo del misterio de Juan. Pero entonces, según el verso 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo
y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías discutió con el ángel porque se le olvidó que con Dios todo es posible y que nada le es difícil. No se acordó lo que pasó con Sara unos 2000 años antes. No se acordó de Ana. No se acordó de la esposa de Isaac, que también era viejita y sin embargo pudo dar a luz. No se acordó de muchas mujeres del antiguo pacto que siendo ya ancianas pudieron tener hijos. Incluso, la esposa de Zacarías. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cuántos confiamos en la promesa del Señor? ¿Cuántos sabemos de la historia antigua? Y si sabemos, ¿por qué no confiamos? Y si no sabemos es porque no leen, no estudian. No sé cuánto habrán leído hasta aquí, desde enero hasta aquí, cuánto de Biblia habrán leído. Otro ejemplo. Ejemplo de Pablo. Según Hechos capítulo 22, versos 17 al 21. Aún el apóstol Pablo, autor de nuestro texto, autor de nuestro texto en Romanos 9:20. No estuve completamente sumiso a la instrucción de Dios. Tenía sus propios pensamientos y los presentó al Señor como si Dios no estuviera consciente de lo que decía. Y me aconteció, dice, ¿no? Vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. Cuando aquí no reciben la palabra del Señor, ¿qué dice que haga? Que salga. Porque hay otros lugares, otras personas que sí están necesitando y oirán la voz del Señor. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La iglesia del Señor no está moviendo, lamentablemente. No hay ni una sola parroquia donde hayamos establecido un sitio de adoración. Ni una sola parroquia. En la parroquia de Tungurahua, en la parroquia que está alrededor de Ambato. ¿Por qué será? Bueno, el Señor dijo, si en Jerusalén no te van a escuchar, ve a otras partes, ve a los gentiles. Porque los judíos piensan que ya saben todo y no les recibirán la enseñanza del Señor. Pero los gentiles que no han escuchado la palabra, ellos sí
escucharán la voz de Dios y se harán cristianos, serán discípulos de Cristo, serán salvos. Segundo ejemplo de altercar con Dios. El ejemplo de Naamán. ¿Quién fue Naamán, hermanos? ¿De dónde era Naamán? ¿Siervo de quién fue Naamán? ¿Saben alguien? ¿Qué pasó con Naamán? ¿Qué enfermedad tenía? En 2 Reyes, capítulo 5, verso 10 al 12, Naamán, el leproso, quería ser limpiado de su lepra. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Diciendo, he aquí, yo decía que, decía para mí, o sea, en mis adentros, en mis pensamientos, pensaba, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es lo que pensaba. Desde que salió de su palacio hasta llegar a la tierra donde fue sanado. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Hasta menospreció, comparando los ríos de Abana y Farfar y menospreciando el río donde Jesús fue bautizado. ¿Dónde fue bautizado Jesús? En el río Jordán. Si me lavare en ellos, yo seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, iracundo. Dios dijo a través de su profeta Eliseo, que Naamán se lavara, se sumergiera en el río Jordán 7 veces para limpiarse de su lepra, pero Naamán no le gustó. No aceptó el plan de Dios para su limpieza. Creía que Eliseo hubiera de invocar el nombre del Señor y alzar su mano y tocar el lugar, y sería mejor lavarse en los ríos de Damasco. ¿Cuántas personas hacen lo mismo ahora? Discuten con Dios, se enojan con Dios, cuestionan a Dios, menosprecian, hacen comparaciones, como hizo Naamán. Nuestro Señor ha dicho que debe oír la palabra, creer en la palabra, arrepentirse, confesar el nombre del Señor y bautizarse para el perdón de sus pecados, pero muchos cuestionan, muchos enseñan mal. Dice que el bautismo no es para salvación. ¿Por qué? Porque es obra. Y la obra no salva, dice. ¿Pero qué tipo de obra es, hermanos? ¿Es obra de la ley? ¿Es obra de la carne? ¿Es obra de merecimiento? ¿Qué tipo de obra es el bautismo? ¿Por qué muchos no quieren bautizarse?
Incluso no se bautizan hasta el fin de sus días terrenales. El bautismo es obra. La fe es obra, pero es obra de fe que salva. Hasta el fin del mundo, el hombre seguirá discutiendo y altercando con Dios sobre los requisitos para ser limpiados de la lepra espiritual. El pecado es una lepra espiritual. Por eso es que no pueden llegar donde está Dios. Los que tienen esa enfermedad, es decir, la lepra espiritual, no podrán entrar en el reino de Dios, no podrán entrar en el cielo, no podrán estar con Dios eternamente. Porque los leprosos no estaban ni siquiera con su familia. Los leprosos estaban fuera, allí en las cuevas, allí lejos de su familia, lejos de su templo, lejos de todos los conocidos, de todos sus vecinos. Porque la lepra era contagiosa, era abominable. Y lo mismo sucede con la lepra espiritual. Pero no quieren limpiarse. Como Naamán. Aunque estaba enfermo, aunque estaba sus carnes cayendo en pedazos, aunque la muerte de él era segura, era famoso, pero leproso. Hoy en día, ahí está. Mucha gente han leído sobre el bautismo, mucha gente han escuchado sobre el bautismo, pero no quieren bautizarse. El ejemplo de Pedro, según Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca lo que acabas de decir. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro se atrevió a contradecir, a cuestionar y altercar con el Señor. Pero el Señor le dijo: quítate de delante de mí. Y le llamó Satanás. ¿Y qué quiere decir Satanás? Un acusador. Pedro solamente estaba pensando en las cosas terrenales, en las cosas físicas, en las cosas del cuerpo, no en las cosas del alma. Él y los otros apóstoles y discípulos pensaban que Cristo iba a establecer un reino terrenal, estilo David, Salomón, estilo jueces. Ellos, para defender el reino de Israel, tuvieron que matar mucha gente. Ellos estaban entrenándose cada día para las batallas. Entonces, en los días de Samuel,
no, Saúl, David y Salomón, el reino de Israel fue liberado y se extendió sus límites hasta donde Dios les había dicho. ¿Cómo lo hicieron? A punta de espada. Ese tipo de reino pensaban que Jesús iba a establecer. Pensaban que Jesús iba a utilizar la espada física. Pensaban que Jesús iba a utilizar las cadenas físicas. Pensaban que Jesús iba a liberar del yugo romano, haciendo guerra, matando gente. Pero no. Él conquistó al mundo con su muerte. El ejemplo de los discípulos de Cristo sobre el matrimonio. ¿Qué decían sobre el matrimonio? Según Mateo 19, 9 y 10. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos, si es así, si es así, es la condición del hombre, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No entendieron lo que estaba diciendo Jesús. Así son los argumentos del hombre al relacionarse a lo difícil de la enseñanza de Cristo, pero es difícil solamente para el hombre carnal que no respeta la perfecta voluntad de Dios para el hombre. El matrimonio es una bendición. Es riquísimo para el hombre y la mujer y sus hijos, pero el matrimonio, como procede de Dios, consta de un solo hombre con una sola mujer, unidos hasta que la muerte los separe. Pero ¿qué ha pasado? No están conformes con este diseño. No están conformes con este mandamiento. Y por eso hay destrucción de los hogares, de los matrimonios. Es una verdadera tragedia que el matrimonio sea pisoteado y despreciado, pero el hombre dice que si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y muchos viven juntos pero sin el compromiso solamente de estar unidos en el lazo santo del matrimonio. El ejemplo de los discípulos sobre las riquezas. Muchos piensan que ser rico es pecado. Muchos piensan que para ser perfecto cristiano no hay que trabajar. En Mateo capítulo 19, verso 23 a 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. A veces yo he tratado de pasar un hilo por el ojo de la aguja y no puedo, ¿no? Pero pasar un camello. Para Dios todo es posible. Pero claro, no estaba
hablando de la aguja de la costura, sino otro tipo de aguja. Es decir, una puerta pequeñita. No era alto ni ancha, sino algo parecido al ojo de la aguja. Por ahí tenían que salir o entrar en los días de reposo, porque las puertas principales se cerraban los sábados. Bueno, aquí entonces Jesús pone pues este ejemplo, esta pregunta, este razonamiento para los que pensamos que no va a suceder. Eso es imposible que suceda. Sí, dice Dios, pero no creo que vaya a suceder. Sí, me manda Dios, pero hay estas cosas. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Desde luego, hay muchos obstáculos grandes en el camino de la salvación, obstáculos creados por el hombre, pero Dios tiene poder sin límites. Y ese poder es el evangelio. Así dijo Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Porque para mí, dice el verso 16 de Romanos, dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que oye, que cree. Para el judío primeramente y también para el gentil. Y bueno, por esta razón estamos aquí, porque hemos oído la palabra del Señor, que es el evangelio de Cristo. Ejemplo de los que quieren seguir a Jesús sin poner primero lo primero. En Lucas 9, 59 al 62, algunos creen que pueden seguir a Cristo después de hacer lo que sea primero en su vida. Y dijo a otros, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, yo les di una hojita porque estoy tratando de perfeccionar precisamente creo que es este. No es este. Les entregué a algunos hermanos para que ayudara perfeccionando, corrigiendo, para poder poner en las manos del público. ¿Hicieron o no hicieron? Y en ese proyecto está justamente este párrafo. ¿Cuántos me dieron perfeccionando? ¿Cuántos me dieron corrigiendo? ¿Nadie? Bueno, aquí, mis hermanos, 3 tipos de seguidores. Uno quiso seguir y dijo que iría donde quiera que fuera. Pero el Señor dijo,
Las zorras tienen sus guaridas. ¿Y las aves qué? Sus nidos. ¿Qué querría decir con esto, mis hermanos? Bueno, a mí me parece que este hombre vio a Jesús haciendo milagros, dando de comer gratis, resucitando muertos, expulsando demonios de los poseídos y otras cosas más. Viendo esto, quiso seguirle para conseguir más. Quiso tener más cuevas y más nidos, a pesar de que ya tenía. Otro. Deja primero que vaya y entierre a mi padre. Pero el Señor Jesús hizo ver que más importante que enterrar, sepultar a su padre, era seguir al Señor. Más importante que atender ese acontecimiento era el anunciar el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el evangelio de Dios. ¿Hacemos esto o no? ¿Estaría muerto el papá? ¿O seré que estaba enfermito, viejito, pero quería cuidar a su papá hasta el día de su muerte? Pero Jesús hizo ver que lo más importante, lo más urgente era anunciar el evangelio del Señor. Y si nosotros, si la iglesia de Cristo, reunida aquí, algunos, no pone en primer lugar el anunciar el evangelio del Señor, no sé qué vaya a decir el Señor. El otro dijo, bueno, te seguiré, pero permíteme primeramente despedirme de mi familia, de mis amigos, a dejar arregladas las cosas para seguir. Y el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos decimos así? ¿Cuántos decimos que es que mi papá está enfermo? Mi papá no tiene quien le cuide. Y no tengo tiempo para asistir. No tengo tiempo para anunciar el reino. No tengo tiempo para hacer las obras de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos de los hermanos y hermanas que se reúnen en este lugar dicen lo mismo? No tienen tiempo para predicar a su vecino, a su familia, a su barrio. No hay tiempo. Ni siquiera para conectarse en el Zoom. ¿Qué dirá el Señor?
Hay mucho estudio y discusión de este texto en cuanto a su verdadero significado, pero la palabra clave aquí es primero. Primero. La sencilla verdad es que Cristo no acepta no acepta el segundo lugar. Para muchos la familia es primero, y sus amigos, y su fiesta, y su cumpleaños, su onomástico, su compra y venta, su viaje, su deporte. Eso es el primero. Y para los jóvenes que están con la adicción de este aparato, primero es el celular, y no la Biblia. Primero es el juego, primero son los chistes, primero son las cosas que ahí aparecen. Y Dios está lejos. Y a Dios le dice primero, espérate un ratito. Vayan tomando en cuenta, todos, tomemos en cuenta esto, lo que dice el Señor Jesucristo. No dijo ni siquiera un apóstol, no dijo un ángel, no dijo los sumos sacerdotes, sino Cristo en persona. Pongamos en primer lugar lo que nos va a servir para esta vida y para el venidero. De lo contrario, no seremos aptos para el reino de Dios. Estos piensan que todos, incluyendo a Cristo, reconocen que hay responsabilidades de empleo o de negocio que posiblemente eviten que asistan a los servicios y pierden el domingo en domingos enteros y no participan de la cena del Señor y se sienten justificados diciendo, tuve que trabajar. Es que tengo hambre, soy pobre. Otros dicen, soy rico. Mi empresa, mis bancos, mis préstamos. No pueden esperar. Cristo sí puede esperar. Ejemplo del rico. Bueno, con esto terminamos. El hombre rico murió y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Por qué fue a ese lugar? ¿Qué pasó? Abraham dice, hijo. Eso indica que era un creyente de la familia de los israelitas, del pueblo escogido por Dios. Por eso Abraham le dice, hijo. Bueno, pidió misericordia para sí mismo y luego dijo, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. El mismo que estaba en el lugar de tormento le llama padre. ¿De qué sirve ser familia de un creyente? Ser hijo de un creyente. ¿De qué sirve ser de una nación escogida por Dios si su corazón
ama las cosas de este mundo, prefiere las cosas de este mundo, se olvida incluso del prójimo que está sufriendo y allí en la puerta, con llagas, hambre y frío y quién sabe qué cosas más. No garantiza que el papá o la mamá sean cristianos si el mismo hijo o la hija no cree. El pensamiento del rico no coincidía con el pensamiento de Dios. Según el pensar del rico, alguien resucitado de los muertos podrían convencer a todos, pero Dios dice no. Si no creen las escrituras, no creerán aunque alguien salga de la tumba para exhortarles. En este punto, hermanos, seguramente oyeron, escucharon que algunos que ya estaban siendo sepultados, de repente escuchó golpes. Ya estando sepultando. Y cuando le sacaron, estaba vivo. Recién leí que una señora se había muerto. Los médicos ya dijeron que está totalmente muerto. Pero después resucitó. Esta lección es muy valiosa para los llamados carismáticos que dan tanto énfasis a los dones del Espíritu Santo. Las supuestas revelaciones, visiones de ellos son mucho más importantes que las escrituras. Pero están tan equivocados como este rico. Bueno, mis hermanos, así que hemos avanzado hasta este punto. Espero continuar en la próxima reunión, si Dios permite. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.